prematura por riesgos cardiovasculares. Pues piense ahora en las estructuras. Las estructuras también normalmente se caen o tienen algún problema, las que se caen en los terremotos, porque han tenido algún tipo de irregularidad. Entonces yo quiero que ustedes hagan un trabajo, pero diferente al que ustedes saben, porque ya ustedes lo saben, que todos los semestres les envío a buscar viviendas que tienen irregularidades en el territorio, no sé, en cualquier lado de la ciudad y en cualquier ciudad que ustedes elijan. Este año lo voy a hacer un poco diferente. Ya no voy a enviarles a nadie a Sodallín, pero quiero que el grupo de 3 personas que tienen, ustedes hagan una maqueta que tenga una irregularidad. Yo les dejo que ustedes, ¿para cuándo sería presentar eso? Para el día del examen. Y yo les dejo que ustedes piensen en cualquier material, porque sería algo libre. Si usted lo quiere hacer de palos de helado, si lo quiere hacer de latilla, si lo quiere hacer del material que quiera, de aluminio, de algún tipo pequeño, por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir. Yo estaba pensando si se puede hacer de barras de silicón, porque una barra de silicón pudiera simular una columna y también pudiera simular una viga, y desde luego tendría que ponerle un peso que signifique la masa y que sea la losa. Solo que si es una barra de silicón no pudiera ser la barra completa, porque la barra completa viene ahí como de 30 centímetros. Y hay una finita, pero también hay unas bien gruesas. Si cojo una gruesa y la corto pequeñita, a la final yo pudiera construir una estructura con una irregularidad. Entonces, se ha encontrado en los edificios con irregularidades de que por más que uno lo meta en un programa, hay cosas que los programas no pueden calcular. Todas las irregularidades generan una concentración de tensiones en determinados puntos de la estructura que un programa de elementos finitos, de lo que quiera usted decirle, de los que utilizamos como el SAC, el ETAX, no lo pueden o diseñar bien o calcular bien. Y eso es lo que origina específicamente que existan tanto daño durante los terremotos. Esta clase la vamos a volver después a repetir, pero simplemente la voy a poner ahora de una forma muy breve para que usted considere el tipo de irregularidades. Yo voy a pasar así muy rápidamente, porque en otro momento tal vez volvamos a esta misma clase. Bueno, la configuración estructural puede ser regular o irregular, y cuando se trata de irregularidades, hay irregularidades en planta y en elevación. ¿Qué se sabe sobre los distintos tipos de fallas que originan el colapso de las estructuras durante los sismos? Danos tu opinión en el siguiente enlace. Si hay un enlace, esto se llama un Jamboard, que es una pizarra donde usted puede escribir y donde yo puedo después ver qué escribió, pero eso no le estoy pidiendo que haga ahora, porque nomás es una presentación para que ustedes puedan ya ponerse de acuerdo e ir avanzando con su trabajo, y yo le asignaré, usted no va a hacer la irregularidad que usted quiera, yo le voy a poner en un Excel qué tipo de irregularidad deseo que usted represente en una maqueta. La maqueta hágala de lo que quiera, de palitos de helado, de latilla, pero ahí se juega mucho lo que usted pueda irse imaginando y lo que puede ir probando. De pronto se dio cuenta que con palitos de helado no iba, porque el palito de helado es más rígido en un sentido que en el otro. O sea, es un palito así, ¿no? Y en un sentido es muy flexible, pero en el otro es muy rígido, y por lo tanto para cierto tipo de regularidades no da resultado. Mire, vuelvo a repetir, lo que se ha encontrado, que las fallas de las estructuras tienen nombre y apellido, y tienen que ver justamente con las irregularidades. Por lo tanto, esas irregularidades deben ser evitadas. Varios sismos han demostrado repetidamente que los edificios que tienen configuraciones irregulares sufren mayores daños. No es algo que es un mito, sino que es algo que ya está plenamente demostrado. Esta situación prevalece incluso con un buen diseño y una buena construcción. Está tomado del ACE. El ACE es el ACE es la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, que tiene un código que es el código base de la norma nuestra para la parte de cargas. Una estructura regular, en una estructura cuando es regular, la respuesta inelástica, incluyendo la disipación de energía y el daño producido por la aceleración,
tiende a estar bien distribuida. En la estructura regular, la respuesta inelástica debido a los sismos por lo general se distribuye bien. Y es todo lo contrario cuando una estructura es irregular. Sin embargo, en las estructuras irregulares el comportamiento inelástico se puede concentrar justamente donde no queremos, en las irregularidades. Esto es más o menos como el COVID, porque el COVID le afectaba a ciertas enfermedades, digamos, ¿no? Una vez a mí me dio dengue y el dengue a algunas personas les hacía doler la cabeza, pero a mí lo que me hacía doler eran las piernas, por ejemplo. Pero siempre la enfermedad que a uno le cae le ataca en el punto más débil. Y justamente estas irregularidades, cuando se produce un sismo, le ataca esa enfermedad, el terremoto, le ataca la parte más débil y le va a atacar justamente en las irregularidades. De manera que el comportamiento inelástico se concentra justamente en las irregularidades que pueden resultar en fallas rápidas en elementos estructurales justamente en esas áreas. Las irregularidades hacen eso, introducen demandas imprevistas que los diseñadores suelen pasar por alto en el análisis estructural. Y otra cosa importante, que no lo digo yo, lo dicen las investigaciones, lo dice el ACE, es que los métodos de análisis elástico típicamente usados en el diseño de estructura, el SAC, el ETAX y todos los diseños que nosotros usamos, a menudo no pueden producir bien la distribución de demanda en una estructura irregular, lo que lleva a un diseño inadecuado en las áreas asociadas a la irregularidad. Por lo tanto, a tenerle miedo a las irregularidades. La primera es la irregularidad que en planta. Y una irregularidad que en planta es muy fácil verla porque lo que ocurre es que esa le introduce la torsión. Este edificio está aquí en la calle Pedro Gual, aquí en Puerto Viejo, y tiene una cosa de que por acá abajo vienen las columnas, pero acá tiene unos grandes volados y unas grandes masas. Pues entonces eso sería más o menos como una estructura que tiene una torsión grande porque ella no está distribuida regularmente. Yo no sé si usted alguna vez jugó al trompo, o ustedes no son de la generación del trompo, pero al menos habrán visto cómo es un trompo. El trompo es así, miren. Bueno, recordemos cómo es el trompo. El trompo más o menos es así. Y acá tiene una puntita. Y entonces él baila, y baila de forma pareja porque lo que ocurre es que su masa está bien distribuida alrededor de un punto. Y como su masa está bien distribuida, él baila bien. A veces yo de niño nos poníamos a jugar a los trompos y el que perdía le daban unos quiños en el trompo. Usted no vio ese juego, pero era que los otros niños le cogían y le pegaban al trompo de uno, con la punta le pegaban por arriba y de pegarle varios golpes, siempre le daban en el mismo punto para dañárselo y le dañaban el trompo por acá así. Entonces el trompo quedaba de esa forma. Cuando ya el trompo quedaba de esa forma y uno trataba de hacer bailar de nuevo, él bailaba, dice la gente, cucarachero, más o menos así como cuando ustedes bailan. Bueno, una broma, pero bailaba de una forma ineficaz. Es decir, no baila de una forma regular, porque él ahora tiene su masa mal distribuida y eso es lo que ocurre cuando una estructura tiene la irregularidad, esta que se denomina en planta. Y ocurre normalmente porque tiene volados bien grandes y esto se lo logra comprobar porque la deriva medida, mire, el edificio se va a desplazar. Cuando ven un sismo, él va a tener un desplazamiento como el que se ve aquí en esta figura. Va a tener un desplazamiento en esta esquina y va a tener un desplazamiento en esta otra esquina que solo se lo puede calcular con análisis matricial. Solo con análisis matricial. Los métodos ahora de análisis matriciales. Entonces lo que se desplaza en este punto y lo que se desplaza en este punto se lo suma. Se lo divide para 2 y se lo multiplica por 1,20. Si este resultado es mayor que cualquiera de las dos desplazamientos, esa estructura tiene una irregularidad torsional. Esa es la regla. Si no me lo entendió, esta diapositiva se la puedo dejar para que la lea con más detalle y ahí está qué es lo que pasa y cómo se lo cuantifica. También tiene que ver con lo mismo y esta es otra estructura que tuvo también ahí alguna irregularidad torsional. Esto también es una estructura con una irregularidad torsional, que es un edificio que se cayó aquí en Puerto Viejo y que tenía masas mal distribuidas. Tenía, por ejemplo, volado, le faltaba una columna en la esquina.
Una cosa típica aquí en Puerto Viejo es que a las casas esquineras se le omite la columna en la esquina. Y si se le omite la columna en la esquina, pues piense que esta es una vivienda y que la vivienda tiene columna aquí, columna por acá, columna por aquí, otra por acá, otra por acá, otra aquí, otra aquí, otra por aquí, pero aquí no tiene, aquí la tiene borrada la columna. Entonces, ¿qué puede pasar si una estructura viene de esa manera? Pues lo que tiene ahora es que esa estructura tiene una torsión. Y esa torsión es justamente una cosa que seguimos repitiendo, porque todavía en las nuevas edificaciones que están haciendo en Puerto Viejo, se puede ver que en ciertas estructuras se omite la columna de la esquina. Y cuando se hizo la estadística de las viviendas que se cayeron aquí en Puerto Viejo, en la zona céntrica, la mayoría, bueno, aproximadamente el 50% de las caídas eran casas en las esquinas. Y por varias razones. Por ejemplo, una vivienda que está en una esquina, normalmente las paredes que están en la parte de atrás hacia los vecinos tienen paredes de arriba hasta abajo, pero la parte del frente está abierta porque hay que dar iluminación y ventilación. Y además de eso allí, se omite la columna de la esquina. Entonces imagínense, rígido por atrás, rígido por el otro lado, porque tiene paredes de arriba abajo para tapar la del vecino, pero la parte de adelante abierta y con una columna faltante, eso le introduce esa irregularidad que se llama torsión. La segunda irregularidad es esta que se denomina retroceso de esquinas, y yo solamente no le voy a explicar cuándo es el retroceso, pero tal vez ya lo vio en algún momento en análisis sísmico, pero aquí está cuando lo lee y se va a dar cuenta cuando una estructura tiene retroceso de esquina. Y creo que en una maqueta, tendría que la maqueta tener por lo menos 2 plantas, sería muy fácil representar una estructura que tiene retroceso de esquina. Lo que usted tendría que buscarse es qué material utilizar para encontrar de qué manera hacer ese retroceso de esquina. Lo mismo comienza a pensar de una estructura que tiene este tipo de irregularidad, que es una irregularidad torsional. Sería cosa de que usted comience a pensar con su grupo qué material utilizar y cómo hacerla, pero primero ver cuál de las irregularidades le va a tocar. Luego está, bueno, este también sigue siendo el retroceso de esquina, y este de acá se llama discontinuidad en el sistema de pisos, que también es una tercera irregularidad que le provoca torsión. Las 3 primeras irregularidades lo que provocan es torsión, y esta irregularidad de acá siempre se trata de entrantes grandes, como este edificio de acá, que se ven normalmente en los tamarindos. En los tamarindos, los olivos, aquí en Puerto Viejo, y fueron edificios replicados en todo el país, porque los hacía el Banco de la Vivienda en la década de los 80, eran bloques multifamiliares, y le hacían estas formas raras, que tenían estos retrocesos, y todo como un solo bloque. He visto otro edificio más que están construyendo aquí en Puerto Viejo, que tiene el mismo retroceso de esquina, o la misma forma de irregularidad, y es un hotel importante, es el Oro Verde. El Oro Verde está, ¿dónde está el Oro Verde? Está por Plaza... Sí, por la cuadra. Ese es un edificio que está así. Pero no sé por qué al constructor no se le ocurrió separarlo en 2 bloques para evitar que tuviera esa irregularidad del retroceso de la esquina. Si usted lo va a mirar, ocurre que él tiene entonces un solo bloque. Entonces ya se puede imaginar que como su masa no está bien distribuida, como él lo estuvo separado en 2 espacios, lo que va a ocurrir ahora con ese edificio es que va a tener una torsión que pudiera originarle algún tipo de daño, al menos en un terremoto. Eso pasa con ese edificio, esa es una foto del almacén de Fátima Pin, que algunos de ustedes habrán entrado a comprar vajilla o alguna cosa aquí en Puerto Viejo, en la calle Quito, y cuando uno entra uno se da cuenta que es un solo bloque, es como una cosa así, ¿no? Mira acá por favor, es como una cosa como así, como esta, como una, claro, de arriba abajo uno entra por acá y uno ve los pisos acá, pero ve todo esto acá atrás pegado. Entonces, esa es una estructura que tiene esa irregularidad que se denomina retroceso de esquina. Y la cuarta irregularidad se llama ejes estructurales no paralelos, que al que le toca eso también sería como algo sencillo de hacerlo en una maqueta, porque simplemente se tratan de estructuras o de edificios que han sido hechos en una esquina, y como están hechos en una esquina, toca hacer una distribución irregular de las columnas, y por lo tanto queda lo que ustedes ven allí.
Y también vienen ahora, esas son las de elevación, y luego, perdón, las de planta, y luego vienen las de elevación, que son 3. La primerita de todas se llama el piso flexible, y el piso flexible es más o menos como esos que van al gimnasio, digamos, no digo que van así, porque el que va al gimnasio ya hay entrenadores, pero suponga que usted va al gimnasio y solamente hace brazos y no hace piernas. Entonces, se le torna una pierna delgada, digamos así. Piensa en edificios de que tienen robustez en la parte de arriba por diferentes razones, porque la parte superior está llena de paredes, y las paredes son paredes estructurales, que creo que ya en algún momento lo dijimos, que esta pared de aquí, como está pegada a la columna de acá, se transforma en un muro que también está resistiendo parte de la carga, y a pesar que el calculista no tomó en cuenta la pared, ahora la pared se forma parte de la estructura, y por lo tanto le da rigidez. Nosotros teníamos el edificio que se nos cayó, el edificio de la Facultad de Matemáticas, que ahora es Ingeniería, que quedaba allá en la primera puerta, frente a la primera puerta, ahora está el parqueadero allí. Ese edificio estaba lleno de paredes en la parte superior porque teníamos, e incluso eran paredes bien gruesas, de ladrillo echado, pero en la parte de abajo había un hall, o sea, había un área muy abierta, donde era como un área social que todos pasábamos ahí abajo. Entonces imagínense, arriba mucha rigidez, pero abajo las columnas sin ninguna rigidez. Entonces el piso débil puede darse, el piso flexible, puede darse por ese tipo de situaciones. Ahora, es flexible si las columnas que están abajo son flexibles. Y para que sean flexibles tiene que cumplir esta condición de acá, que no la voy a explicar, pero está muy sencillita que usted la lea. Miren. A las columnas de la parte, que dice K superior, es la rigidez del piso superior. Y el que dice K inferior, son las rigideces de las columnas inferiores. K superior y K inferior. Rigidez del piso superior y rigidez del piso inferior. ¿Cómo se saca la rigidez del piso superior e inferior? Aquí están las formulitas y es muy simple. Se calcula 12E y, bueno, la elasticidad es la misma para todos y 12 es una constante que está en ambos, así que se anula. Pero la inercia depende de la inercia de la columna. La inercia de la columna es b al cubo entre 12. Es muy sencillito porque la inercia es muy fácil de calcularla, y acá abajo está la altura del piso superior. Vamos, mira, aquí en Puerto Viejo es habitual que construyan especificaciones así. Este tiene un primer piso alto que por norma municipal es más grande. Es, digamos, como una persona con piernas largas. Es como una persona con piernas largas que el primer piso tiene alrededor de 4 o 4,50 metros. ¿Y por qué lo hacen así? Este es un ejemplo, miren la foto. Aquí en Puerto Viejo. Este es un ejemplo porque por norma municipal teníamos que tener, eso se llama como un mezanine. O tenía que tener más alto, todos los edificios del centro, el primer piso lo tiene más alto y tiene 4,50, pero los pisos superiores se hacen a la medida del hombre, las cosas se hacen a la medida del hombre. Entonces nosotros no vamos a hacer un entrepiso de 4 metros, ¿para qué? Pues si nosotros medimos, el más alto mide 2 metros, ¿para qué va a ser una cosa que tenga 4 metros de alto un entrepiso? Las cosas se hacen a la medida de las personas. La catedral, claro, tiene el techo alto para sentirnos pequeñitos ante la presencia de Dios. Y por eso tenemos ahí la catedral con tremenda... Además que seguro se sentiría como así, ¿verdad? Si la cubierta fuera muy chiquitita, la de la catedral. Pero en edificaciones vienen así. O sea, imagínense que la inercia la da aquí la rigidez de todas las columnas de este piso. Y la inercia es muy fácil calcularla, porque es BH al cubo entre 12. Y depende del sentido, porque la columna puede ser rectangular, por ejemplo así. Y si es rectangular, la inercia es una en un sentido y es otra en otro sentido. Pero en cambio, vamos a pensar que la columna de aquí sea igual y la columna de acá sea igual, y por lo tanto la inercia es la misma. Pero en cambio las alturas son diferentes. Y eso hace que el resultado cambie, y si esa rigidez tiene este problema que es menor del 70%, entonces significa que esa estructura tiene una irregularidad de piso flexible. Y la siguiente irregularidad es, bueno, ese piso flexible, y la otra que se denomina, que viene a ser lo mismo,
pero se llama piso blando. Mire, este que tiene piso flexible, vea la grafiquita por favor, que esta tiene un primer entrepiso alto. El H1, que es este, H1, altura 1, atiende acá 1 horita, 2 horitas usted atiende acá. El H1 es mayor que el H2 y por lo tanto este piso se forma lo que se denomina un piso blando, o en este caso más real sería de llamarle un piso que tiene flexibilidad. También en ocasiones ocurre de que acá arriba, este fue el edificio que le conté de la Facultad de Ingeniería, que acá arriba está lleno de paredes, pero la parte de acá abajo no tiene ninguna pared y entonces se forma en un piso blando. Ese piso flexible, bueno, ese es un buen ejemplo de piso flexible, este de aquí. Y este es una mala distribución de masa. Distribución de la masa. La distribución de la masa tiene mucha masa por acá arriba, pero tiene poca masa acá abajo y le ocasiona también una irregularidad que sería en elevación. ¿Qué tipo de irregularidad cree usted que tenía la letra que se cayó? ¿Dónde estaba concentrada la masa? Aparte de dónde la atacaba el viento y de dónde ataca el sismo también. Entonces, creo que yo le pregunté cuál tipo de irregularidad tenía la letra que tuvo, la que se cayó. También casas como esta de acá que se prestan hasta para los memes, porque esa casa andaba en un meme por ahí de una casa que tiene una mala distribución de la masa. Arriba es como un péndulo. Arriba tiene una concentración y esa es otra de las irregularidades. Y finalmente viene esta que se llama la irregularidad geométrica, que ocurre cuando se cumple esta condición de acá, que es muy simple. ¿Qué es A? Bueno, vea aquí que es A es todo esto de aquí, de aquí hasta acá es A, y B es todo esto de acá. Si A es mayor que 1.3 veces B, eso significa que tiene una irregularidad. Fue muy rápido lo que le dije, pero estoy seguro que con las diapositivas usted, y bueno, ya en otro momento la abordaremos con más detalle, ya haremos la clase completa, pero solamente para que vaya pensando que tiene que hacer una edificación que tiene en grupo. Aquí son ustedes alrededor de 40 personas, así que serán alrededor de unas 12 o 13 maquetas como máximo. La puede hacer con tiempo porque sería para el día del examen. Y yo esta semana le estaría poniendo qué tipo de irregularidad le tocó. Le puede tocar en planta, en elevación, algunas son más fáciles, otras son más difíciles y la nota en total va a valer 10 puntos. Antes, como les decía, les mandaba hacer al campo, pero me había tocado ver, bueno, yo digo que la mayoría de nosotros hace buenos trabajos, la mayoría hace buenos trabajos, digamos, el 90-95% hace buenos trabajos, pero otros se acostumbran a pedir la tarea del año anterior y tomarse fotos sobre la misma. Me tocó revisar la tarea de un estudiante de un grupo de dos chicos que me dijeron que estaban en el mercado de Tarqui, pero yo conozco el mercado de Tarqui y también conozco el mercado de Calderón. Yo dije, esto parece el mercado de Calderón. Me fui al digital y haciendo zoom me di cuenta que decía mercado de Calderón. ¿Cuál cree que fue el resultado? Pues yo le pongo 0 a todo, así sea que el resto esté bien. Pero no se puede venir con ese tipo de engaños. Y después se ponen bravos, vienen a discutirme, que sí, que no, que mire, que por lo menos póngame algo. Entonces prefiero evitar eso de allí. Y es muy fácil. Saben que sí me gustaba la tarea, porque a la mayoría les despertaba la curiosidad. Iban por la calle mirando edificio tras edificio, viendo dónde buscar una y qué irregularidad tenían, y eso despierta la imaginación y la creatividad de encontrar una. Pero también se da, bueno, quisiera también cambiar un poquito la tarea y que este año sea algún tipo de maqueta y que conjuntamente con la maqueta usted exponga unas cuantas viviendas que usted cree que tiene esa irregularidad de su maqueta. Entonces, si a usted le tocó la irregularidad de piso blando, vaya y busque unas 4, no le digo todavía cuántas, pero no le voy a pedir más de una que sean de piso blando y las busque en la calle, pero conjuntamente con la maqueta. Entonces, pasamos, ya dejamos de su lado, que sea el componente de trabajo autónomo, y yo les comenté a ustedes que aquí nunca voy por la unidad 1, la unidad 2, siempre vamos por todas las unidades, porque una unidad que es el componente de docencia, otra es el componente autónomo y otra es el componente práctico. Y justamente la que les voy a decir ahorita es la del componente práctico, porque la del componente práctico la semana pasada
Ya conversamos un poquito, pero creo que pudiera mencionarle otras cositas más. Porque esto que está por aquí, por ejemplo, solamente se trata de cosas normativas. Uno se va y mira ese dibujito, está tan facilito de mirar el dibujito que rápidamente uno entiende por qué, o uno entiende que esa es la forma como se distribuyen los estribos en una columna. Si la columna fuera de hormigón, y ocurre que el hormigón es el material más utilizado en la ingeniería a nivel mundial. ¿Por qué es el más utilizado ahora? Todavía no ha aparecido otro material. Para viviendas grandes es el más utilizado. Por la durabilidad y por la economía. Porque es verdad que de acero es bonito, de acero también tal vez hasta más rápido, pero el acero también tiene un problema que es más caro y además requiere más mantenimiento, así que la mayoría de obras que se hacen, yo no sé en qué porcentaje, pero yo sí creo que está más arriba del 90%. Nomás mire esta universidad. Yo no he visto aquí todavía ningún edificio metálico, con estructura metálica que diga que columnas y vigas son de metal porque son más caros. Ese edificio de ahí, de aquí al lado, el vecino nuestro, que ahora que va a ser para posgrado, originalmente lo quisieron hacer de acero. Se hacer un edificio, el primerito de acero. Pero ocurre que de acero costaba $1 millón más. Entonces dice el director, bueno, con $1 millón más me hago otro edificio. O atiendo otra necesidad de otra y hago un edificio tradicional, y se fue el edificio de hormigón. Entonces, el hormigón es el material más utilizado, y esta de acá sería una distribución adecuada de los estribos. La razón para la que se distribuyan así, yo les dije la semana pasada que los estribos se distribuían por 3 razones. Una era por la fuerza cortante, porque a nosotros nos enseñan a calcular el cortante. Miren, es la asignatura que se denomina análisis matricial, resistencia de estructura. Ahí aprendemos a calcular el cortante. Y después aprendemos que el cortante se lo controla con estribos. Bueno, con 2 cosas, con el estribo, con el hormigón, y lo que el hormigón ya no puede hacer, se le coloca estribo. Así, con las 2 cosas se controla el cortante. Pero cuando uno saca la cuenta, uno mira de que los estribos para cortante realmente no van tan cerca, van un poquito alejados, porque la fuerza no es tanta. Pero no solamente se coloca el estribo por cortante, también se lo coloca por otras 2 cosas más, que tienen que ver con el confinamiento y con el pandeo local de las barras. Que la semana pasada yo les dije que el confinamiento era más o menos como que yo diga de que el barril del Chavo, que todos hemos visto el barril del Chavo, ¿verdad? El barril del Chavo tiene unos sunchos. Un suncho, el barril el que ha visto un barril, lo fabrican aquí en Montecristo, y veo que hasta las baterías, ahí donde venden cosas de artesanía, ahí venden barriles también, de diferentes tamaños, y el barril son puras tablitas, y para que las tablitas no se abran, le ponen un suncho, le ponen una lámina de metal, para evitar de que se abra. Esa forma de abrirse es lo que nosotros denominamos el confinamiento. Como todos hemos ido a la playa, y en la playa nos ponemos a jugar hasta ahora de grandes, cogemos un tachito, el tachito lo llenamos de arena, ¿sí o no? Llenamos el tachito de arena, le hacemos así, lo volteamos y lo sacamos. Y luego si le pongo el pie encima al tacho, a la arena, ya saben lo que va a ocurrir. Pero piense que ahora a ese mismo tachito de arena que usted llenó, no le saca el tacho, lo deja con el tacho y le pone el pie encima ahora. Y ya sabe también cuál es el resultado. Ahora sí, la arena no se va a abrir. ¿Y por qué no se abrió? Porque tenía el tachito que lo confinaba. Y esa analogía es la analogía del estribo. El estribo es para confinar, no solamente para cortante, sino para confinar el hormigón para un esfuerzo que no tiene exactamente que ver con el cortante, sino que tiene que ver con la compresión axial. Y el último fenómeno es el que se llama el pandeo local de la barra, que yo les mostré una foto aquí en este mismo grupo de diapositivas, un grupo que la barra se hace de esta manera. Entonces, por esa razón, se colocan una determinada cantidad de estribos, y aquí está la cantidad mínima, y cosas que solamente sería de cuestión de que usted las lea, más que yo se las repita, porque son diferentes normativas para diferentes columnas.
Yo me olvido, yo de eso no me acuerdo. No me acuerdo, me olvido. Y todos los semestres sí que lo repito. Si me toca hacer un edificio, yo voy al código, al ACI, y digo, ¿y cómo es que yo sé que eso está en el ACI? Y voy y lo reviso y lo replico, porque otra persona ya lo estudió por mí. Alguien en laboratorios aquí en el mundo han gastado millones de dólares en ensayar columnas y ensayar diferentes elementos de hormigón. Y lo que nosotros hacemos es coger sus investigaciones y replicarlas. Así que usted mañana se puede olvidar, todas esas figuras yo las tomé del ACI y son facilitas de interpretar. A veces con el dibujito, sin estar leyendo mayor cosa, nomás con los dibujos y con las indicaciones del dibujo, uno las entiende y son parte de las cosas que usted debe de conocer en diseño estructural. Luego dijimos que íbamos a hacer el prediseño de la columna, y en el prediseño de la columna mostramos esa ecuación de que la carga axial debía ser mayor que la carga última. Discúlpeme. La resistencia nominal de la columna debería ser mayor que la carga axial. Y la carga axial PU es muy sencilla de calcular, puesto que se trata de la carga que baja en el sentido de la gravedad, que se llama el PU. Este phi es un factor de reducción de la resistencia, que se lo pone acá debido a la gravedad de la situación. Dependiendo de qué tan... eso se aprende o se lee en el capítulo 2 del libro de Meli. Ahí comienza a hablarle de todos los coeficientes, de los factores de reducción, de los factores de mayoración. Y cuando uno lee el libro, uno entiende de que los factores de reducción están allí debido a que hay fallas que son mucho más impredecibles y también graves que otras. Y yo siempre pongo el ejemplo del carro, porque en el carro una cosa es la barra de dirección, y los ingenieros mecánicos que diseñan la barra de dirección le ponen factores de seguridad grandes, porque si la barra de dirección se rompe, entonces el accidente es seguro. Pero hay cosas que tienen menos factores de seguridad en el diseño del vehículo. Pues piensen en cualquier cosa. Voy a decir ahora la pluma, la que limpia el parabrisas. Bueno, esa sí se daña todos los años, hay que cambiarla frecuentemente, pero esa tiene menores factores de seguridad porque no pasa nada si sufre un accidente. Asimismo, los elementos de hormigón, dependiendo de cuál es la importancia que tienen diferentes factores de reducción, y esto aquí está tomado del capítulo 21 del ACI, donde acá en el ACI demuestra que es para acá arriba está el factor de reducción de la resistencia y para acá está la deformación. Para estructuras que logran deformaciones altas o elementos estructurales que logran altas deformaciones, entonces el factor de reducción es 0,90. Y una estructura o un elemento, que logra una reducción alta es la viga. Porque la viga ocurre que la viga, cuando se daña por flexión, por elongación del acero, por fluencia del acero. Y como el acero tiene una alta ductilidad, acá, ¿verdad? Una alta deformación, como tiene una alta deformación, entonces yo puedo utilizar un factor de reducción pequeño, que es 0,90, que es reducir la capacidad de resistencia en 90%. Pero hay elementos que trabajan por compresión. Todos los elementos que son controlados por compresión, como la columna, en cambio tienen deformaciones pequeñas. En el acero la deformación está alrededor del 0,002, que es la deformación del acero que produce la fluencia, y cuando se trata de ese caso, entonces para estribos es 0,65. Aquí dice espiral y acá dice otro caso. Si este es espiral es porque este de acá es estribo. Y cuando es estribo es 0,65, y eso implica que en esta ecuación de acá, este es P sub 0, pero en la anterior, esta que se llama phi P sub n, este phi para el factor de reducción de la resistencia en columnas es 0,65, lo que equivale a reducir en 35% la capacidad resistente de la columna, pero es por el peligro. Es como cuando el que diseña la barra de dirección del carro, que tiene que ponerle mayor cuidado. Entonces, son todas las ecuaciones que conducen a esta ecuación de acá, a esta. Luego, esta ecuación, el phi P sub n, se nos reemplaza por el P sub q, porque en definitiva, phi P sub n
debe ser mayor o igual que P sub Q. Pues ¿sabe qué? A mí me basta con que sea igual, no quiero que sea mayor, quiero que sea igual. Y si tiene que ser igual, yo puedo reemplazar este que está aquí, lo puedo reemplazar por este que está acá, porque tienen que ser iguales. Y el resto sería, reemplazando la ecuación, el resto sería todo conocido. Todo se conocería de forma muy simple. Entonces, da esta ecuación de PU en función de AG, donde AG es el área de la columna. Voy a hacer una columna rectangular, y en esta columna rectangular a este le voy a llamar B y a este le voy a llamar H de altura. Y el AG no es más que B por H, la base por la altura de la columna. Y por lo tanto la única incógnita ahora sería este de aquí, porque este de acá yo lo puedo encontrar por simple inspección. Se le aumenta el 30% porque hay parte, solamente hemos hablado de la carga axial, pero no hemos dicho nada de la carga sísmica y por lo tanto se le aumenta un 30%. Y eso lleva finalmente a esta ecuación para el área gruesa de la columna, que es el área que ahora estamos rediseñando. Yo les digo a ustedes, a ver, vamos a hacer el diseño estructural, pero no lo vamos a hacer a garrotazo de ciego, porque la otra sería que yo tome y le comience a poner al programa cualquier columna a ver cuál resiste. De hecho, es preferible que uno mire cuál es la columna que aproximadamente uno debe de ponerle, para de esa forma uno también sentirse seguro que ha hecho un buen diseño. Si yo ya hice un prediseño y luego vi que en el programa los resultados me dio, yo digo, bueno, me siento más seguro porque haciendo el prediseño, eso era lo que aproximadamente estaba dando. Entonces, esta ecuación de acá lo que haría es dar cuál es el área que debe tener una columna, y ahora aquí está el ejemplo resuelto para que usted lo siga, y la semana pasada ya lo mencionamos. Luego tiene que modelar eso en el programa ETAX. O sea, esa columna que la hizo, ingresarla en ETAX, ya de los materiales ya hablamos en la semana número 3. Leer eso es importante porque le da entendimiento de qué son los ejes, de qué son las coordenadas y otras cosas más, que para no ser simplemente decir que llené un cuadrito de un programa, saber por qué lo estoy llenando y qué significa cada numerito que usted está poniendo allí. Luego había también que hacer un diagrama de interacción en el programa ETAX, y aquí se muestra el ejemplo de una columna de 50 por 70. Ojo, pero ¿de cuál columna tenía que hacer usted? No es de una 50 por 70, usted tiene que hacer de la misma que usted prediseñó. Si usted le prediseñó una de 30 por 30, hágala de 30 por 30. Entonces haría usted el diagrama de interacción en ETAX de una columna de 30 por 30, y ahí están los pasos. Aquí están los pasos que debe de seguir para diseñar, o para que el programa ETAX le dé una curva, que es esta de acá, el diagrama de interacción. Entonces, en esta curva del diagrama de interacción, aquí el programa tiene la ventaja que lo hace tridimensional, lo hace en todos los sentidos de la columna. Si la columna es cuadrada, claro, será parejito, no será igualito en todos los sentidos. Pero si la columna, aquí claro, aquí no era igual, era rectangular, y por lo tanto él no se lo ve como totalmente redondo, sino que se le ven otras cosas. Y luego tenemos este diagrama, que es el diagrama que normalmente nos hacen aprender aquí en la universidad en Hormigón 3. Yo les pregunté a ustedes, dije a ustedes que esta asignatura no era aprender un método nuevo. El diseño estructural no es aprender ningún método nuevo, simplemente es juntar el rompecabezas, tomar todas las partes que usted vio durante todo su estudio en la parte de estructura y juntarlas en un solo paquete. Entonces, este diagrama de interacción es algo que usted ya vio, y el diagrama de interacción estaba de esta forma. Para acá arriba venía la carga P y para acá venía el momento. Si nosotros agarramos que esto es nominal, hay que ponerle aquí la letra N, y aquí también hay que ponerle la letra N. Y para que bueno, la primera cosa es que la curva viene así, ¿verdad? La curva viene una forma así como esta, y así es la curva real.
Pero luego uno dice, mira, le voy a hacer una reducción, porque como está aquí se llama P sub n, así, este puntito de acá. Pero le vamos a hacer una reducción, porque lo que ocurre es que esto de acá es lo neto que resiste, pero hay bastantes cosas que hay que tomar en consideración. Primero, que el hormigón puede haber sido diferente al que yo dije que iba a existir. Segundo, que existen ciertas fallas en la construcción, como por ejemplo de que la carga no es totalmente axial, y por lo tanto se le va haciendo reducción, y este mismo gráfico luego viene y se queda más acá adentro, porque se le hace una reducción que es multiplicar esto de acá por un factor que se llama phi P sub n, y queda una cosa así como esta. Se le da de acá, realmente yo la borro, porque esta solamente la hago a nivel de gráficos, pero esta de acá ya viene con sus factores de reducción ya puestos allí. Entonces eso es el diagrama de interacción en el programa de TACS, que también uno lo aprende a hacer a mano, y si lo hace a mano va a salir igualito. Y luego venía esta otra parte, que es un diagrama de interacción manual, que con 4 o 5 ecuaciones son 5 ecuaciones. Con 5 ecuaciones uno logra hacer una cosa aproximada del diagrama de interacción, porque ocurre que en esa curva que está ahí, en el momento que usted la haga, se va a circunscribir dentro de esta área de acá. Se va a quedar una cosa así como esa. De tal manera que con unas cuantas ecuaciones, con 5 ecuaciones muy sencillitas, yo pudiera hacer lo que antes era todo esto de acá, un diagrama completo que estaba a varios puntos, hacer un diagrama muy simple que lo pudiéramos tener. Apágate ese aire nomás, por favor, porque tenemos las ventanas abiertas hoy, así que te